Gusto de saludarles una vez más. Gracias por seguir las reflexiones que publicamos todos los sábados y también las que publicamos todos los días. El sábado una reflexión de media hora en torno a la palabra y en la semana una reflexión de 10 minutos todos los días sobre algún tema, ya sea un tema cristiano o un tema contingente. Hoy día vamos a hablar del apóstol Pablo y volveremos a un libro que en varias ocasiones hemos hablado, que es el libro de Gálatas. Y vamos a estudiar una sección del capítulo 3 del libro de Gálatas, debido a una serie de situaciones que me han ocurrido en las últimas semanas, que ameritaría un texto más largo, pero que me sirve de puntapié inicial para hacer el planteo que voy a hacer. Yo he venido publicando hace bastante tiempo videos que de alguna forma se desmarcan de concepciones tradicionales. No porque la inventé yo, no soy original. Tengo algunas ideas originales, pero la mayor parte de las ideas que yo planteo ya están planteadas dentro del cristianismo por muchísimos autores. He venido diciendo, por ejemplo, que no creo en el concepto de la iglesia verdadera, un concepto que se introdujo en la Edad Media y que ha tomado mucha fuerza, especialmente en grupos cristianos conservadores que quieren arrogarse a sí mismos el decir nosotros somos la iglesia verdadera, el resto no lo es. Me he desmarcado del énfasis de algunas congregaciones en la obediencia y en el supuesto guardar la ley, porque es un concepto que, tomado a la letra como normalmente lo hace la gente, termina convirtiéndose en justificación por obras y alejados totalmente de los planteamientos que hizo Jesucristo respecto a la obra, la única obra, Juan capítulo 6, es decir, creer en Jesucristo. He venido diciendo que el concepto de denominación o el concepto de salvación porque acepto un cuerpo doctrinal y el concepto de que tú tienes que obligatoriamente congregarte porque eso es parte de tu obligación para con Dios es falso. La idea de congregarse y de reunirse en grupos para escuchar homilías es del siglo IV y eso lo puede probar cualquier historiador. Antes los cristianos no se reunían para escuchar sermones, se reunían para testimonio, para animarse y generalmente cuando los visitaba algún cristiano prominente como Pablo, por ejemplo. Pero en general vivían la vida cristiana en grupos pequeños, generalmente en sus casas. Esa idea de que si no estás en mi denominación, entonces no puedo aceptarte como cristiano, es una idea sectaria. Y es una idea que lamentablemente muchos grupos cristianos han venido pregonando en las últimas décadas. Y ese planteamiento no lo encuentran en la Biblia. Cuando algunas personas dicen, bueno, pero es que la Biblia habla de nosotros, nuestra iglesia, eso es falso porque la Biblia no se refiere a ningún grupo religioso, ningún grupo religioso cristiano. La Biblia habla en términos generales. Y en general habla de cristianos, así a secas, sin apellido, sin denominación. Teniendo estas ideas en cuenta, volví a releer esta semana la carta de Gálatas pensando, ¿será que estás equivocado que tanta gente que te replica, lamentablemente de mala manera, porque las redes sociales se prestan para el fake news, que es lo más común, pero también se prestan para el improperio, el insulto, la descalificación, simplemente porque piensas distinto? Y yo digo, ¡qué locura! Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de salvación, y lo único que hacen algunos es descalificar,
insultar, maltratar, como si eso te ganara méritos con Dios y no te das cuenta, querido, querida, que con eso estás demostrando cuán lejos estás de la gracia y del Dios de amor y el Dios del derecho y del Dios del respeto. Yo creo, como puse en un tuit esta semana, que quien a nombre de la religión insulta, violenta o maltrata, demuestra simplemente que es un totalitario disfrazado de religioso. Y lamentablemente hay muchísimos. Otra frase que escucho habitualmente, no, eso yo no lo he visto nunca. Nunca lo escuché, por lo tanto no es verdad. Ya me he referido a esa frase infantil. Eso es insano. Pensar que si tú no lo pensaste, entonces no es verdad. O que si tú no lo viviste, entonces no es verdad. Perdóname, eso es infantil. El hecho de que tú no hayas vivido algo, o el hecho de que no lo hayas escuchado antes, o el hecho de que no lo hayas pensado, no significa que sea falso, simplemente significa que tú no lo has vivido y que tú no lo has pensado. Y punto. Pero descalificar porque no lo pensaste, porque no lo escuchaste o porque no lo viviste, como alguien me dijo con muy poco criterio, en mi iglesia nunca ha ocurrido así, por lo tanto eso es falso. Bueno, y querida, si tú vives en el mundo de fantasía y no has visto nada más que lo que has querido ver, ¿qué quieres que haga? Esa es tu realidad y así vives y lamentablemente así interpretas el mundo con una superficialidad que lamentablemente es digna de Ripley, como diríamos desde la perspectiva de los años 70. Ahora, mucha gente no quiere temas como los que yo presento. Quiere temas que los adulen, que les den golpecitos en las espaldas, que no los hagan pensar, que no los saquen de su zona de confort. ¿Y por qué? Porque si suele ocurrir eso, entonces se sienten incómodos. Prefieren una iglesita donde vas, escuchas esos aplausos que suelen hacerse los cristianos en las iglesias, decir nosotros somos tan buenos, el resto del mundo, los que están afuera son malos, los únicos buenos estamos aquí adentro, todo el resto es malo. Y si te gusta escuchar ese mensaje autocomplaciente, falto de honestidad, autoengañoso, allá tú. Es tu problema y es tu decisión, porque al final tienes libertad. Pero permítenos a algunos que pensamos distinto, que creemos que el mensaje de la autocomplacencia, del cristiano sentado en su zona de confort, yendo a escuchar un sermón a la semana para que lo resucite durante algunos minutos y luego vuelva a su casa y siga siendo el mismo muerto espiritual de toda la semana, perdóname, yo no estoy para eso. No, yo no creo en eso, creo en la palabra, y la palabra es directiva, la palabra es directa, la palabra te exhorta, te remueve, te acusa, te señala cuando tú no estás actuando bien. Y te muestra un camino desafiante muchas veces, como el que vamos a presentar hoy en la palabra del apóstol Pablo. Quiero invitarlos a que busquen sus Biblias en Gálatas, el capítulo 3. Yo voy a leer la nueva versión del año 1984. Mientras buscan su Biblia o abren su Biblia, quiero decirles que Gálatas, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es un lugar específico, no es una ciudad. Gálatas es una expresión que se refiere a Galacia. Galacia era la antigua Asia Menor, que hoy día correspondería a Turquía. Allí estaban las iglesias que formó Pablo. Muchos de los primeros cristianos se ubicaron en Galacia, lo cual contrasta enormemente con la Turquía de hoy, donde prácticamente es muy difícil encontrar cristianos. Es un país musulmán, muy ortodoxo, con criterios, no han llegado con la Sharia todavía, pero con criterios musulmanes muy estrictos.
Ahora, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, a los que vivían allí, está haciendo una carta, digamos, como una carta circular, es decir, una carta abierta, para que sea leída en todas esas iglesias, porque no hay una persona en particular o un grupo en particular al cual se está dirigiendo. Ahora, ¿cuál era el problema que había en Gálatas? Pablo fue y les enseñó a esas iglesias sobre la justificación por la fe y el vivir en la gracia. Pero habían llegado personas que creían que el cristianismo era un judaísmo modificado. Por lo tanto, pretendían que esas personas que habían aceptado la gracia y habían aceptado a Jesucristo mantuvieran ritos judíos como parte de su, entre comillas, cristianismo. Porque al creer que el cristianismo era un judaísmo modificado, lo que estaban sosteniendo era que si querías ser cristiano tenías que ser a la vez un buen judío. Pablo los llamaba a esas personas judaizantes, no cristianos. Es decir, personas que no habían entendido el cristianismo y la revolución que supuso Jesucristo, que rompió con el judaísmo, porque Jesús es el primer cristiano y es el que abandona el judaísmo, porque el judaísmo de alguna manera se estancó en el cumplimiento de la misión, porque en vez de expandir la misión, de comunicar la misión, se cerró en un gueto teológico y social, creyendo que ellos como pueblo elegido eran los únicos que podrían recibir la bendición de Dios y no el resto. Algo que ocurre de manera similar con muchas congregaciones religiosas que empiezan a creer que ellos son los únicos, que todo el resto no va a recibir la bendición que ellos tienen. Vamos con la lectura de la palabra. Voy a leer desde el versículo 23 en adelante. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Fíjense la forma en cómo Pablo habla. En primer lugar, cuando dice esta fe, se está refiriendo a la fe en Cristo. Se está refiriendo al cristianismo, lo que fue conocido como cristianismo desde Antioquía en adelante. Y que dice, la ley nos apresaba, la ley nos encerraba, la ley no nos hacía libres. Y aquí entramos con una discusión que han mantenido mucha gente. Dice, bueno, ¿de qué ley hablamos? ¿De los 10 mandamientos o de la Torá o de la ley ceremonial? Querido, yo he estado en discusiones muchísimas veces y Pablo no está haciendo diferencia. Él está simplemente diciendo la Torá. Y cuando habla de la Torá está hablando de todos los escritos de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, la Torá. Por lo tanto, la Torá incluye leyes ceremoniales y también los 10 mandamientos, que algunos endiosan como si eso fuera el centro de la religión, y los mandamientos no te salvan, como va a decir Pablo. Fíjense el versículo 24. Así que la ley, ¿qué ley? La Torá, es decir, la ley ceremonial más los 10 mandamientos. La ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, algo que también ha planteado más adelante. Así que, ¿para qué? Para que fuéramos justificados por la fe. Voy a repetir esto. ¿Cuál es la función de la ley? Ser guía. ¿Qué es lo que es un guía? Un guía es el que conoce el camino, un guía es el que sabe a dónde hay que ir, el guía sabe los recovecos del camino, el guía conoce los peligros del camino y es el que te guía. ¿A dónde te guía la ley que es el guía? A Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú seas justificado por la fe. Es decir, la ley no es un fin en sí mismo. La ley no significa que tú estás llamado a cumplirla
de la manera en como los legalistas sostienen. La ley es simplemente un guía. ¿Por qué? Porque la ley es un espejo. La ley te dice, tú no puedes ser salvo porque si te comparas con la ley no hay nada en ti que puedas salvar porque tú estás perdido. La ley representa a Dios, representa el carácter de Dios. Tú nunca te podrás parecer al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque naciste en un contexto de justificación por obra, naciste preso, naciste en un contexto de esclavitud, como dice en Romanos capítulo 6, esclavos del pecado, por lo tanto no hay salvación en ti. La única esperanza para ti o para cualquier ser humano es que recurras a Jesucristo para que te mantengas en Él por medio de la fe. Ahora, fíjense el versículo 25. El versículo 25 que los legalistas se saltan olímpicamente, nunca lo mencionan, no hacen énfasis, ni siquiera reflexionan en el sentido del versículo 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ¿qué fe? La fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo. Ya no estamos sujetos al guía. ¿Quién es el guía? La ley. Ahora que estoy en Cristo, ya no necesito el guía porque ya llegué. Pues es normal, lógico. Cuando un guía te guía y te llevó a tu destino, ya no te guía más, porque tú llegaste a tu destino. Imaginen ustedes, yo he estado en muchos países y he hecho recorridos turísticos que no me gustan. A mí me gusta andar solo y meterme donde sea, no donde me lleven. Pero los guías te dicen, bueno, llegamos a este lugar, este lugar. Me acuerdo cuando visité Grecia por primera vez, yo tenía mucho interés en conocer el Partenón. Y el único momento que tenía era de noche, que fue espectacular también porque se ve hermoso. Y los dos guías que me estaban guiando me llevaron a los mejores lugares, me llevaron para que observara, me llevaron al Ágora donde Pablo predicó, que estaba allí cerquita del Partenón, y fue hermoso. Pero se acabó, me llevaron, me mostraron y se acabó su guía. Ya no hay más guía porque se cumplió la misión. Me llevaron, en mi caso, al Partenón y al Ágora, que eran los dos lugares que me interesaban de Atenas y no me interesaba mucho más. Así que vi eso, lo contemplé, me llevaron a varios lugares, estuvimos varias horas allí observando, pero terminado el tour se acabó la guía porque me llevaron al destino. Pablo está usando la misma analogía. La ley cumple una función. ¿Cuál es la función de la ley? Versículo número 24. La ley, la función del guía, la ley, es conducirnos a Cristo. ¿Para qué? Para que seamos justificados por Jesucristo mediante la fe. Una vez que llegaste a Cristo, la ley ya no tiene ningún valor, ningún sentido, ya no más. Y los legalistas no pueden aceptarlo. Porque los legalistas no pueden entender que ellos no tengan arte ni parte y que el esfuerzo humano no tenga lugar en la salvación. Cuando yo he presentado este tema en público, que yo siempre pido preguntas, mucha gente salta diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con los 10 mandamientos? Ahí están. Los 10 mandamientos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, te condenan. Te muestran tu condición. ¿Para qué? Para guiarte ¿a quién? Al único que puede sacarte de esa condición, que es Cristo. Y la reacción de algunos legalistas es decir, bueno, entonces ahora nos portamos mal. Sí, querido, te vas a portar mal todo el tiempo hasta que Cristo venga. Supuestamente, una vez que aceptas a Jesucristo, comienza un proceso de transformación. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 4. El que robaba ya no roba, el que miente ya no miente, el que mentía ya no miente, etcétera, etcétera. Se produce un cambio, pero no se produce un cambio para que puedas ganarte el favor de Dios o porque estás queriendo que Dios te salve, sino, querido, porque ya eres salvo. Y todo eso es plus, es agregado, es bendición, es santificación.
pero esa santificación, ese agregado, no te salva. Lo que te salva es Cristo, quien te justifica por la fe. Ahora, cuando dice Pablo, ya no estamos sujetos al guía, te está diciendo, ya no necesito la ley. Si la ley ya me mostró mi condición, fue espejo y me dijo, tú eres pecador sin salvación. Y como me mostró, la única condición que me quedaba era mostrarme un camino distinto. Entonces esa ley me sirvió de guía para llevarme ¿a quién? A Jesucristo. Versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí hay otro concepto que Pablo tira por delante y que mucha gente repite como loro sin entender lo que está diciendo. Todo aquel que nace en este mundo no es hijo de Dios. Aunque duele decirlo. Todos los que nacemos en este mundo somos hijos de las tinieblas. Nacemos con tendencia al pecado. Nacemos en condición de pecado. Nacemos condenados desde nuestro nacimiento. Desde el momento en que naces, comienzas a morir. Cuando alguien me dice, ¡uy, qué lindo! Ya tengo 20 años. Sí, estás más cerca del cementerio. No te das cuenta a los 20 años. A los 60 como yo me doy más cuenta, pero a los 20 no te das cuenta porque crees que tienes toda la vida por delante. Claro que la tienes, pero también al final te está esperando el cementerio. Impajaritablemente el cementerio espera a todo el mundo porque la muerte nos ha condenado desde el momento de nuestro nacimiento. Desde que nacemos, tenemos como fin la muerte. Ya lo decía Martin Heidegger, el filósofo alemán. Somos seres para la muerte. Y tenía razón. La muerte condiciona la vida del ser humano. Ahora, todos nacemos como hijos de las tinieblas. ¿Qué hace Jesucristo según Romanos 6? Te libera. Como dice el apóstol Pablo, antes de que viniera Jesús, vivíamos presos. ¿De qué? De la ley, de esa condición natural en la cual nacimos. Venido Jesucristo, tú eres libre. ¿Para qué? Para seguir en las tinieblas si es que quieres, o para aceptar vivir bajo la luz, bajo la vida eterna que te ofrece Jesús mediante la justificación por la fe. Todos ustedes son hijos de Dios. ¿Mediante qué? La fe en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo, entonces somos hijos de Dios. Lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 3. Ahora somos llamados hijos de Dios, porque antes no lo éramos. Antes éramos hijos de las tinieblas, todos condenados para la muerte, pero una vez que aceptas a Jesucristo como Salvador personal, dejas de ser un ser para la muerte y pasas a ser un ser para la vida. Lo que te espera es la vida eterna. Es la promesa. Por eso que los cristianos vemos la muerte simplemente como un estado de sueño, un momento, un instante, que para quien muere es un instante porque cierra los ojos y cuando los abre ve a Jesucristo. Por lo tanto, no tiene sentido. La muerte pierde poder. Por eso que en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice que cuando lo corrupto se viste de incorrupción, que ocurre en la segunda venida de Jesucristo, entonces la muerte es sorbida en victoria. ¿Por qué? Porque ya no hay más. Se acabó la condena, se acabó el ser para la muerte, se acabó algo que tú y yo no elegimos, porque tú no elegiste nacer en este mundo. Ahora, versículo 27, el apóstol Pablo introduce el bautismo, pero no el concepto de bautismo que maneja la mayoría de las congregaciones religiosas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. El bautismo es un símbolo, lo explica el apóstol Pablo de manera magistral en Romanos. Es un símbolo que cuando eres sumergido en el agua, mueres tú y naces a una vida nueva con Cristo. Es un símbolo de la muerte y de la resurrección de Cristo, no tuya. Así que el bautismo no es graduación, no es requisito para pertenecer a una iglesia como han vendido falsamente muchísimas congregaciones. El bautismo es un símbolo que simboliza
la muerte y la resurrección de Jesucristo que se produce ahora en ti. Por eso que el apóstol Pablo dice, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Es decir, que ahora, una vez que te has bautizado, Jesucristo es el que reina. Jesucristo es el que se observa, como dice Colosenses. Los que aceptamos a Jesucristo ahora estamos escondidos en Cristo, detrás de Cristo. Yo no me veo, porque Jesucristo es mi vicario, es mi representante. Él ha muerto por mí. Eso significa, versículo 28, que cuando yo entiendo todo esto, que la ley ya no tiene valor, lo digo exactamente para que algunos no malinterpreten lo que estoy diciendo, no tiene valor porque ya cumplió su función, me llevó a Jesucristo. No hay pero que valga, porque vienen los legalistas diciendo, pero, no hay pero. El apóstol Pablo está diciendo, ya no estamos sujetos al guía, es decir, no estamos sujetos a la ley. Entonces, en Jesucristo, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? Que está diciendo el apóstol Pablo que cuando aceptas a Jesucristo se acaban todas las divisiones. Ya no hay nacionalidad. No hay nacionalidad. Da lo mismo que sea chileno, argentino, español, Estados Unidos, norteamericano o lo que sea. Da lo mismo porque en Jesucristo ya no vale. En realidad nunca ha valido, pero en Jesucristo menos. Cuando yo he dicho esto me acusan de ultra universalista. Nunca he entendido qué es eso. Lo que el texto está diciendo simplemente es que ya no hay judío ni griego. La nacionalidad tuya nunca ha importado, no importa. Cuando la gente defiende a ultranza a su país, me parece tan irracional eso. Defender una frontera es lo más absurdo que existe. Menos mal que yo tengo 2 pasaportes y algún día tendré un tercero. Soy chileno y soy argentino. Me encanta tener 2 pasaportes. ¿Por qué? Porque no estoy obligado a elegir. Simplemente soy de 2 tierras y se acabó. Luego dice no hay esclavo ni libre, es decir, se acaban las diferencias sociales. Es decir, no hay terratenientes, no hay ricos, no hay pobres, porque todos somos seres humanos. Por eso que cuando las iglesias, las denominaciones, hacen diferencia entre los que tienen y los que no tienen, los que dan diezmo y los que no dan diezmo y otras cosas por el estilo, están negando, de hecho, Gálatas 3:28. Y luego, en Jesucristo no hay varón ni mujer, es decir, se acaban las diferencias por sexo. Por eso que es tan absurdo cuando algunos discuten que la mujer no puede tener liderazgo en la iglesia porque es mujer. Pero si en Jesucristo se acabó la diferencia, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Por lo tanto, los dones son para todos, sean varones o sean mujeres, y el pastorado es un don. Es un don, no es un cargo, no es un trabajo, no es un oficio, no es una carrera, es un don, como todos los otros dones que aparecen en las tres listas de dones que da el apóstol Pablo. Y finalmente, versículo 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y esto no se lo está diciendo a judíos, se lo está diciendo a personas que son parte de la comunidad de Galacia, lo que sería hoy día Turquía. Esto lo está diciendo a gente que no nació de la estirpe judía y le está diciendo que en Jesucristo somos todos herederos de la promesa que Dios le dio a ¿quién? A Abraham. Y la promesa que Dios le dio a Abraham es que haría un pueblo que se levantaría en todas las naciones. ¿Y quién es ese pueblo? Los seguidores de Cristo, sin rótulo, sin denominación, sin iglesia, sin tener un apellido, solamente quienes han aceptado a Jesucristo. A mí me impresiona, me impacta y también me indigna a quienes les gusta leer la Biblia
con frases sueltas. Ustedes, los que me siguen, saben que yo no hago eso. Creo que la Biblia hay que leerla siempre en su contexto textual, en primer lugar, y luego en su contexto histórico, cultural y lingüístico, porque de otra manera le hacemos decir a la Biblia lo que no dice. Leen frases sueltas de estas que Pablo ha dicho y se saltan otras. Hay que leer la idea completa. ¿Qué te está diciendo Pablo? Naciste preso en la ley. Jesucristo vino para liberarte y para guiarte. ¿Para qué? Para que seas justificado por la fe. La ley cumplió una función. ¿Cuál fue? Naciste preso por la ley, pero la ley te muestra el camino para llegar a dónde, a Jesucristo. Y una vez que llegaste a Jesucristo, es decir, que llegaste a destino, la ley ya no funciona, ya no tiene razón de ser, porque ya llegaste donde Cristo. Ya no estamos sujetos al guía, dice Pablo. Por lo tanto, cuando llegamos donde Cristo, todos somos hijos de Dios, todos somos revestidos en Jesucristo y todos somos uno en Jesús. Y todos somos hijos de la promesa hecha por Dios a Abraham, de hacer un pueblo entre todas las naciones. ¿Y quiénes son? Los que aceptan a Jesucristo como Salvador personal. Querido y querida, yo no tengo idea de quién eres. Solo sé que hay algunos de ustedes que están luchando entre obedecer y entre creer. Y la Biblia no te habla de obedecer, la Biblia te habla de creer. Y al creer, obedecerás. Es todo al revés. Porque cuando crees, empieza un proceso de transformación que no haces tú, que lo hace tu voluntad, que lo hace Jesucristo en ti. Y cuando eso comienza, entonces los cambios se producen, pero tú no te salvas por el cambio. Te salvas porque has aceptado a Jesucristo, quien te justifica por la fe. Es tan simple, es tan sencillo, pero somos tan duros de cerviz, como diría la Biblia, tan tercos en no creer en la gracia, que siempre le hacemos un pero. Pero, ¿y qué hago con el sábado? ¿Y qué hago con los mandamientos? ¿Y qué hago? Nada. Vivir en paz, tranquilo, porque en Jesucristo eres justificado por la fe y la guía, que es la ley, ya cumplió su función de mostrarte tu condición y ahora en Jesucristo tú y yo tenemos esperanza. Y en Jesucristo, y vuelvo a terminar con esto, somos llamados hijos de Dios, somos revestidos en Cristo, somos uno en Cristo y somos hijos de la promesa. ¡Qué hermoso! Cuando leemos la Biblia en su conjunto, entonces la Biblia adquiere sentido, lógica, y dejamos estos mensajes inconexos, desconectados de su contexto, y tenemos claridad en el fondo para decir, solo hay salvación en Jesucristo. En ninguna denominación, en ninguna iglesia, en ninguna doctrina, no. La salvación está en Cristo. Y Dios vendrá, Jesucristo vendrá, y reunirá a su pueblo, el pueblo de la promesa, de todos lados y de todas las naciones, de todos los grupos religiosos y de los que no son de grupos religiosos, y los reunirá y los llevará para vivir eternamente con Él, porque hemos pasado de ser seres para la muerte, como diría Heidegger, a seres para la vida, como diría Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.